Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estaba preparando también el directo en Instagram y voy a daros unos minutillos, ¿vale? Para que vayáis entrando y demás. Hoy el tema que vamos a tratar, ¿vale? Va a ser sobre si podemos refrigerar o no el fondant. Hola, ya veo que vais llegando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, hoy, pues como el título dice, ¿no? Y como ya os avisé, vamos a hablar un poquito sobre si podemos refrigerar el fondant y cómo hay que hacerlo en caso de hacerlo, ¿no? Hola. Bueno, eh, si estamos empezando, lo más normal a veces es no saber qué hacer con el fondant, ¿no? Pues porque hay muchas creencias, ¿no? Depende un poco también de qué fondant utilicemos, ¿no? Generalmente yo trabajo con fondant comprado, ¿vale? Entonces cuando compramos fondant que ya está hecho, lo normal es no meterlo en la nevera, ¿vale? Porque no necesita refrigeración, ya tiene muchísimos conservantes y demás, y por sí solo se mantiene bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si estamos trabajando con una receta de fondant, ¿vale? Porque hacemos el fondant casero. Pues esto ya sí que va a depender un poquito de la receta que estéis utilizando, ¿vale? Entonces, os recomiendo siempre que miréis bien qué receta estáis utilizando y si esa persona que os comparte la receta os aconseja meterlo en la nevera o no, ¿vale? Porque puede ser que esté hecho con claras de huevo y entonces a lo mejor sí que necesita refrigeración, ¿vale? Pero por norma general el fondant no necesita refrigeración. De hecho, cuando lo metemos en la nevera se pone duro, ¿vale? O sea, si metemos, a mí me pasó la primera vez que hice fondant. Hola, hola Isa. La primera vez que hice fondant, ¿vale? Lo hice con nubes, ¿no? Con marshmallow y bueno, lo metí a la nevera y ¿qué pasó? Que cuando fui a utilizarlo, vamos, eso estaba como una piedra, había que tirarlo. Así que entonces, recomendación, siempre mirad la receta que vayáis a utilizar si os recomienda meterlo en la nevera o no. Vamos con el punto número 2, ¿vale? ¿Qué es qué hacemos con nuestras tartas de fondant? ¿Se pueden refrigerar o no se pueden refrigerar? No sé si tenéis alguna idea, si lo habéis hecho alguna vez, ¿vale? Y aquí la verdad que hay un poquito de problemas. ¿Por qué? Pues porque depende un poquito de la nevera que utilicemos. Hay algunas neveras que están ya preparadas, ¿vale? Suelen ser las que son no frost, ¿vale? Que no dejan condensación, tienen menos humedad y entonces nuestras neveras, o sea, nuestras tartas no sufren a causa de la humedad de la nevera. Entonces, ¿qué es lo que pasa si metemos una tarta a la nevera? Que a veces hay que hacerlo porque, por ejemplo, hace mucho calor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Madrid, o metes la tarta a la nevera o te quedas sin tarta, ¿vale? Dependiendo del día en verano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en vez de meterlo tal cual en la nevera, ¿vale? Podemos ayudar a la tarta cubriéndola. ¿Cómo podemos cubrir la tarta? Bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, una caja, igual la caja que le vamos a entregar a nuestro cliente, ¿vale? Pues una caja de esas, blanca base, meter la tarta para que haga, ¿cómo se dice? Para que le haga, ¿no? Como una pequeña armadura y que no le afecte la humedad que hay en la nevera, ¿vale? En caso de que nuestra tarta, o sea, nuestra nevera sí que deje humedad. Entonces lo metemos en una caja y lo metemos a la nevera. También podemos, para añadirle más protección a nuestra tarta, es una vez que la tenemos dentro de la caja, con tapa y todo, cubrirla con papel transparente, ¿vale? Con film transparente, no sé cómo lo llamáis, ¿vale? Con el papel que es transparente de cocina, para darle una capa extra de protección, ¿vale? Y que entre menos humedad así. Incluso además también la estamos protegiendo de los olores que hay a veces en la nevera y no nos damos cuenta, ¿vale? Imaginaos que estamos haciendo, si estáis en un obrador probablemente solo haya tartas, pero imaginaos que estáis en casa, que estáis haciendo una tarta para
la fiesta que tenéis planeada el sábado y, por ejemplo, en la nevera tenéis pescado o yo que sé, cualquier cosa. A veces, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Esos alimentos dejan olor y el fondant, la verdad, que lo absorbe. Entonces, recomendación, si podemos, metemos la tarta dentro de una caja y luego además la cubrimos con papel film transparente, ¿vale? Del que utilizamos en la cocina. ¿Qué hacemos cuando queremos sacarlo de la nevera? La dejamos un poquito que se atempere, ¿vale? Sin abrirla y sin nada, dejamos que se atempere. Y cuando lleve ya un ratito, entonces sí que vamos quitando las capas, ¿vale? Con precaución, no de golpe, para que se aclimate un poquito al clima, ¿vale? Pero siempre, ¿vale? Antes de arriesgarnos a meter la tarta en la nevera, ¿vale? Si no es para vosotros la tarta, haced la prueba de qué es lo que pasa, ¿vale? Cómo funciona vuestra nevera o no, con un pedacito, o sea, con una tarta, ¿vale? Que sea para vosotros, mejor hacer la prueba y así os podéis quedar más tranquilas, ¿vale? Si vais a ir a una fiesta o si vais a presentar la tarta, aunque sea para la familia, ¿vale? Pero pues el hacer la prueba para saber si vuestra tarta sufre en vuestra nevera o no, ¿vale? Es un poco como los hornos, que hay que hacer a veces varias pruebas porque pues no siempre funciona como queremos. ¿Qué hacemos con las figuras? Que es otra de las cuestiones que a veces nos trae también de cabeza. Bueno, pues con las figuras lo que podemos hacer es, yo no soy partidaria de meterlas en la nevera, ¿vale? Porque se quedan igual pegajosas. Además, cuando ponemos la figura en la tarta, la tarta crece un montón, ¿no? Y a veces pues ni cabe, ¿no? Con las baldas. Entonces, recomendación, la figura no necesita ir a la nevera, se va a quedar pegajosa innecesariamente, ¿vale? Aunque le estemos poniendo protección a nuestra tarta, así que la figura mejor dejarla fuera en un dummy, la dejamos colocada con sus brochetas, con todo, y cuando la tarta se saque de la nevera, entonces ya colocar la figura encima para que sufra lo menos posible y bueno, que no sufra, ¿no? Esa humedad que pueda haber en la nevera. No sé si tenéis alguna preguntilla que os leo y mientras voy a beber agua, que si no me pica la garganta un poquillo. Y no sé si queréis preguntarme algo. Mi recomendación sobre todo es que si no tenéis, si no compráis el fondant, que lo hacéis en casa, es que miréis siempre bien la receta que estáis utilizando, porque ya os digo que hay algunas que sí que necesitan de esa refrigeración, pero hay otras muchas que no. Pero por norma general no suelen necesitar, ¿vale? No suelen necesitar frío. Y bueno, en cuanto a las tartas, ya os digo, siempre hacer la prueba con vuestra nevera para conocerla un poquito, igual que hay que hacerlo con el horno, ¿vale? El probar si cuando metemos una tarta nos deja, la tarta se pone pegajosa, sobre todo al sacarla, ¿vale? En verano es cuando más sufre el fondant con los cambios de temperatura, es cuando podemos necesitar refrigerarla. Entonces lo mejor es siempre hacer alguna pequeña prueba con una tarta que vayamos a comernos nosotros, que no sea para una fiesta, un evento, porque si no nos puede sorprender a última hora. Y nada, lo dicho, las figuras mejor no refrigerarlas, las dejamos fuera en el dummy y pues las colocamos después. No sé si queréis... Hola chicas, no sé si queréis hacerme alguna pregunta, os leo y bueno, la idea es que vamos a seguir haciendo directos de este tipo, lo que pasa que en Instagram no se van a quedar guardados, los voy a dejar grabados en YouTube, que estamos a la vez en YouTube, los vais a poder ver ahí, los vais a tener. Si no queréis perderos ninguno de estos directos, uniros al canal de Telegram, que tenéis el enlace en mi perfil en Instagram, y así os vais enterando de cada vez que hagamos un directo, incluso podéis proponerme temas y demás. Y además en el canal de Telegram tenemos también las charlas entre reposteras.
en las que vamos a tratar pequeñas charlas, ¿no? Vamos a hacer pequeñas charlas en las que vamos a tratar temas que nos preocupan a las reposteras y que a veces no tenemos ayuda o no sabemos a quién ir a pedirle consejo, ¿no? Pues porque a lo mejor en nuestro ambiente no hay muchas más reposteras o porque no conozco a ninguna repostera. Entonces, en el canal de Telegram, ¿vale? En el club Cake Craft School, que os podéis unir a través del link de mi perfil, vamos a hacer charlas de reposteras. Por ejemplo, la próxima charla vamos a hablar sobre cuando nos regatea nuestro cliente, qué es lo que podemos decirle para que confíe en nosotros, acepte el precio y que no nos esté regateando, ¿vale? Y la verdad que os animo a que os unáis porque la verdad que las chicas se ayudan, o sea, la idea es que las chicas se ayuden ellas mismas, ¿vale? O sea, no voy a ser yo dando consejos, sino que nos vamos a ayudar entre todas, ¿vale? Pues a mí eso me lo han dicho una vez y yo he respondido de tal manera, ayudarnos entre todas, ¿vale? Que a veces nos vemos un poco solas en algunas situaciones, sí, ¿verdad? Los regateos son horribles y vamos a tratar muchísimos más temas, ¿vale? Las chicas van a ir proponiendo temas y las vamos a ir haciendo. No te preocupes porque en el canal de Telegram yo no estoy escribiendo todo el tiempo, ¿vale? No me gusta el móvil, así que no estoy escribiendo constantemente. Me gusta, igual que a mí me gusta estar tranquila y no estar pendientemente con las notificaciones, o sea, estar constantemente. No estoy escribiendo todos los días. Y por ahí les voy avisando a las chicas de todo, de las próximas reuniones que vamos a hacer. La siguiente, ¿vale? Va a ser la semana que viene, ¿no? Vamos a respetar el puente, ¿vale? Que para eso es puente, ¿no? Queremos todas descansar. Lo vamos a hacer la otra semana. Y bueno, también les voy a ir avisando de cuándo vamos a ir haciendo los directos aquí en Instagram y en YouTube. Y bueno, además también les voy compartiendo tutoriales que hay en el blog, cositas, ¿vale? Que pues por Instagram quizá te las vas perdiendo, ¿no? Pues porque las historias solo duran 24 horas y demás. Así que no os lo perdáis, ¿vale? Uniros al canal. Y voy a leer que tengo por aquí una preguntilla y dice: hola, tengo que hacer algunas figuras para el cumple el día 12. Mi fondant no dice si necesita refrigeración. ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo puedo hacer y dejarlo fuera del frigo? Pero, a ver, mamen, ¿tu receta es fondant comprado o es una receta de alguien? Ah, bueno, me estás diciendo que con cuánto tiempo de anticipación lo puedes hacer. Entiendo que vas a hacer tú la receta de fondant. A ver, generalmente cuando el fondant no lleva ingredientes en plan clara de huevo y cosas así, sí que podéis dejarlo fuera de la nevera. Lo normal es que no se estropee porque es azúcar, ¿vale? Entonces no le va a pasar nada. Pero cuando ya tiene cositas como huevo y cosas así, ya sí que tenéis que tener más precaución. Os lo tienen que avisar en la receta. Si no pone nada, probablemente es porque sea todo azúcar y no le pasa nada, igual que el fondant comprado, que es prácticamente todo azúcar y no necesita refrigeración. ¿Cuánto tiempo antes lo puedes hacer? Pues te recomiendo, ¿vale? No he hecho mucho fondant, he de decir, pero te recomiendo que lo hagas por lo menos un día antes o dos para probar la consistencia del fondant, ¿vale? Porque si lo acabas de hacer y lo vas a intentar usar, probablemente esté muy blando y no vas a poder trabajar bien con él, ¿vale? Si lo habéis hecho más veces, si habéis trabajado más veces con fondant, el fondant suele reaccionar al calor, ¿vale? O sea, es la clave del fondant para aprender a trabajarlo, es saber qué hacer con el calor y con la humedad. Entonces, si el calor está, o sea, si el fondant está muy caliente porque lo acabamos de trabajar, lo acabamos de amasar, le hemos estado metiendo calor con nuestras manos. Entonces, si lo dejamos, o sea, si lo trabajamos directamente, es muy probable que esté un poco chicloso. Entonces, lo más normal en estos casos es que te recomienden dejar la receta reposar, ¿vale? Para que vuelva a su estado, ¿no?
no sé. De todas formas, mi recomendación siempre, vale, que yo también he sido novata y me he encontrado en la situación. No, entonces si es comprado no te preocupes, si es comprado no tienes ningún problema. A ver, espera un momento, que me estabas preguntando entonces, ¿de cuánto tiempo antes? Vale, pues ya está, entonces si tu fondant es comprado no necesita, o sea, no tienes ningún problema. Y luego, ¿cuánto tiempo antes podemos trabajarlo? Si es una tarta, a ver, lo normal es trabajarlo cerquita a la entrega, ¿no? Si son figuras de fondant, las figuras de fondant, ¿vale? Aguantan una barbaridad de tiempo, no necesitan ningún tipo de mantenimiento, simplemente protegerlas de la luz y sobre todo del suelo, ¿vale? Que no se nos caigan, porque si no se hacen, sí, claro, a temperatura ambiente no le pasa nada. Eh, si, si no tenemos cuidado, ¿vale? Son muy frágiles las figuras una vez que ya están secas y que están duras y se parten, se hacen añicos súper fácil. Entonces, tener cuidado, ¿no? Sobre todo con eso, el que se caigan al suelo. Y también lo que está diciendo, la luz les afecta muchísimo porque el sol se va comiendo el color del fondant, ¿vale? Entonces siempre intentar mantenerlas apartadas de la luz del sol. Y bueno, en cuanto a hacer las figuras, ¿cuánto tiempo antes? Si sabes que no se las van a comer, mi recomendación es que las hagas con tiempo. O sea, si quieres ponerte ya, ponte ya, porque te vas a ahorrar muchos problemas de última hora, como por ejemplo, esto no me sale, se le ha roto no sé qué, cualquier cosa, ¿vale? O sea, mi mantra siempre es cuanto antes mejor. Con el fondant, cuanto antes mejor, ¿vale? O sea, yo siempre os voy a recomendar que cuanto antes podáis poneros a hacer una figura, siempre antes, ¿vale? Mejor que después, porque luego la figura no seca, de repente llueve, hay muchísima humedad en el ambiente, entonces muchísimo mejor si puedes trabajar cuanto antes. A ver, me dice Erika. Sí, las que dejo en el escaparate de la tienda terminan blanca. Sí, de hecho yo tengo figuras que aunque no les ha dado el sol directamente, tienen una parte que es que las ves y dices, es que tiene otro tono de azul, o sea, ya no es el azul que tenía. Entonces, bueno, hay que protegerlas un poquito de la luz del sol y demás. Y pues nada más, no sé si tenéis alguna preguntilla más. Y si no, pues lo he dicho, chicas. Bueno, y chicos, que a veces también hay chicos por ahí, ¿vale? Lo dicho, vamos a seguir haciendo pequeños directos así, ¿vale? En el próximo probablemente hablemos un poquito de herramientas, ¿vale? Qué herramientas utilizar, cuáles son mejores, si nos interesan comprar esas que venden en los bazares o chinos, ¿vale? Y para qué podemos utilizarlas, por ejemplo, qué otro tipo de herramientas hay que no son las típicas estecas, ¿no? Como por ejemplo los pinceles de silicona, para qué podemos usarlo, ¿vale? Pero pues eso, la semana que viene no, vamos a respetar el puente y demás, los iremos haciendo cada 2 semanas y lo más probable es que hagamos uno dentro de 2 semanas y paremos, ¿vale? Un poquito por la Navidad, porque sé que pues a nadie le gusta estar aquí en Navidad y demás, ¿no? Queremos salir a la calle y eso. Y pues no, luego volvamos con los directos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya sido útil. Y bueno, si queréis ver la repetición podéis hacerlo en YouTube. Y lo dicho, no os perdáis los demás directos y charlas y demás. Uniros al canal de Telegram. Podéis escribirme para pedirme el enlace por privado. Y ahí os enteraréis de todo y tendréis todos los enlaces a mano, ¿vale? Así que nada, un placer, que tengáis un feliz jueves, ya lo que queda. Y bueno, y feliz fin de semana y puente. Un placer, muchas gracias por venir. Y de nada, hombre. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.